Pues vamos al ataque, ¿eh? ¿De acuerdo? Hoy el tema, bueno, primero os saludo como si Pax Bobis, la paz sea con vosotros. Y hace una semana hemos celebrado más importante, la fiesta más solemne del cristianismo, que es nuestro Señor Jesucristo. Digo aquí un texto para introducir que dice que el hombre es hombre, ha fantaseado sobre posibles tránsitos entre este mundo y el más allá. Ha intentado en forma exasperada asomarse al otro lado, después de la muerte. Con la excepción de la conquista intelectual sobre la inmortalidad del alma que han podido hacer de modo los antropólogos, tanto en filosofía como en teología, que no, ese descubrirse plenamente el alma de una persona, sino que una cosa técnica que es buena. Eh, Ningún intento ha pasado de ser más que un mito, por ejemplo, eh, una fantasía o una leyenda. Ahí se han quedado, ¿eh? Cuando uno ver qué es la muerte y qué hay después de la muerte. Eh, la única irrupción real en el tiempo es la resurrección de Jesús de Nazaret, al tercer día después de su muerte en la cruz. Podemos preguntarnos, el Señor en la tumba, ¿qué hace? O sea, ¿qué nos dice a nosotros Jesucristo en la tumba? En el sepulcro, ¿no? Diríamos, ¿no? Aquel sábado después de su muerte. Fue un sábado realmente de silencio. Un silencio en el cual está el Señor en el sepulcro de Arimatea, que se lo prestó. Allí yace, por una parte, y parece que la tierra entera es como su tumba, ¿eh? La tierra, la tumba, diríamos, ahí está, muerto. Eh, Parece que ya no hay más esperanza de nada. Apenas hacía unos días, eh, vio el Señor, fue cuando hizo la resurrección de Lázaro, y todos nos acordamos de que sollozó y lloró. Primero porque notaba que estaba ante la presencia de la muerte y que la muerte tenía un poder muy fuerte. Y segundo, porque él había aceptado también morir, ya que la muerte es consecuencia del pecado. Y él se había hecho pecado. Es decir, todos los pecados de la humanidad, de todos los tiempos, pasados, presentes, el Señor los había asumido. Y eso conllevaba la muerte. A él también dio la muerte, ¿eh? No solamente a su amigo Lázaro. Y por eso está, diríamos, conmovido, porque está la muerte presente, ¿eh? Y el Señor ve que todavía está viva, ¿no? Bueno, por otra parte, el ambiente es que nadie creía ya que el Señor, es decir, está el sepulcro ahí, ¿no? Y que todo lo que había hecho, milagros, eh, mm, predicaciones, parábolas, tantas cosas, ya todo esto se iba perdiendo. Mucha gente le había seguido, había dado su vida por el Señor, ¿no? Le habían amado, y todo eso estaba ya, iba a su final, hasta posiblemente se podrían olvidar en un futuro de nuestro Señor también.
Sin embargo, los afirman después que, y los apóstoles afirman después, posible, después de Pentecostés no era posible, empiezan a entender que no es posible que el Señor muera. Decía un salmo: no abandonarás muertos ni permitirás que tu santo vea la corrupción. Estaba escrito en la Sagrada Escritura. Y San Pedro, Pentecostés, decía él, porque era imposible que la muerte lo dominara. Digamos, ¿no? El Señor es cierto que estaba en la tumba, pero el verbo de Dios seguía unida. Es decir, el alma de nuestro Señor estaba unida, diríamos, al verbo, y su cuerpo no podía corromperse, porque aunque el alma estaba separada del cuerpo, que eso es la muerte, es decir, en la segunda persona de la Santísima Trinidad, no, o sea, siempre estuvo junto también al cuerpo. Por eso el cuerpo del Señor, su persona estaba muerta, es decir, había esa separación del alma y del cuerpo. Dios, como segunda persona, estaba unida porque la persona del verbo, la persona de Jesucristo es el verbo de Dios, estaba unida tanto al alma, bueno, y eso era así, gracias a Dios, ¿no? O sea, este es el misterio fuerte de Jesucristo, ¿no? Bien. ¿Qué creéis acerca? O sea, ¿cuál era la mentalidad de aquellos momentos sobre la resurrección? Mentalidad de los judíos en aquellos momentos. Son muy variadas. ¿Se acuerdan de los saduceos? Saduceos. Estas personas, esta sacerdotal, para quienes después de la vida terrena no hay nada. Curiosamente, eran y eso que pertenecían a una casta sacerdotal, pero no creían en ninguna resurrección, no había nada después de la muerte. Los sí aceptaban que hubiese algo después de la muerte y fuese para siempre. Por ejemplo, las hermanas Marta y María, cuando el Señor le preguntó, ella decía: sí, yo creo que mi hermano resucitará al final de los tiempos, lo decía así, ¿no? No entendían, no cabía en su cabeza que Lázaro, su hermano, pudiese resucitar en ese momento. Una resurrección distinta, diríamos, de la definitiva, porque Lázaro sabemos que murió después, claro, pero resucitó. Después de estar muerto, además dice que olía el cadáver. Pero sí, al fin, al menos esta creencia de estas personas y de muchos judíos aceptaban una resurrección futura, por ejemplo. ¿Y los apóstoles? ¿Cómo creían los apóstoles? Estos hermanos nuestros judíos. No, cuando les llega la noticia de aquellas mujeres que informan que la tumba está vacía y lo único que hicieron es no creyeron en nada, no creyeron en absoluto que podía haber sucedido una resurrección. Les parecían como estaban delirando las mujeres. A pesar de todo, la noticia les despertó una inquietud que fluctuaba entre la curiosidad. De hecho, Pedro y Juan se fueron corriendo al sepulcro. Juan, que era el más joven, pero se esperó. Fue un tipo delicado, fino, y después entró Pedro. Lo curioso es que ambos vieron lo que pasaba dentro. Únicamente vieron como un velo, una túnica muy delicada, pero el único que creyó en ese momento fue Juan. Posiblemente había sido ya en la cruz, ya el Señor le había dicho a Santa María, a su madre: he ahí a tu hijo, y de madre, ¿no?
había recibido ya una fuerza muy importante, Juan. Es el primero, antes que San Pedro, el primero que creyó que Jesús, antes que el Señor se apareciese a los 10, ya que Judas no funcionaba, ¿no? Como lo sabemos todos, ¿no? Es decir, les costaba trabajo, ¿eh? Y los que sí creían eran los miembros del Sanedrín. ¿Se acuerdan del Sanedrín? Que los únicos que tenían buena memoria eran los miembros que recordaban la predicción de Jesús, olvidada por los apóstoles. Por eso nos hemos acordado que este seductor dijo en vida, al tercer día resucitaré. Manda pues pulcro hasta el tercer día. No vaya a ser que vengan sus discípulos, lo roben y digan al pueblo, ha resucitado de entre los muertos, y sea la última y primera. Y Pilato dijo, ahí lo tenéis, ¿no? Ahí están los guardias, llévenlos. Y se lo llevaron, por supuesto, ¿no? Para asegurar el sepulcro. Estas son las creencias sobre la resurrección, varias creencias. Vamos a fijarnos ya en lo último, que es el instante de en qué es la resurrección. A lo mejor esta pequeña reflexión que estamos haciendo no es, yo lo he pensado, ¿no? Podría haber pensado de Jesús a su madre, Santa María, como fue, en la aparición de Jesús a la Magdalena, como fue. No he querido meterme ahí. He querido quedarme únicamente en qué consiste la resurrección. Un poquito más intelectual, diríamos, ¿no? Primero, ya haber presenciado la resurrección en el acto, nadie, en absoluto, porque de una experiencia humana. Nosotros tenemos experiencias humanas, somos humanos, pero no tenemos una experiencia distinta de las humanas. Y es que es muy especial. Aun si hubiera habido un posible testigo a la entrada del sepulcro o dentro del mismo, no habría visto acaso un formidable estallido de luz. No, ni siquiera eso. ¿Por qué? La resurrección es un hecho del todo sobrenatural que ocurre en un instante sin duración. Esto es muy difícil de entender, ¿eh? Un punto, por decirlo así, de intersección entre la tierra y el cielo. Es un nada, diríamos así. Te voy a decir 3 frases que son muy profundas de qué es la resurrección. Así la entiendes. La resurrección es una eternidad en medio del tiempo. Es fuerte, ¿eh? Eternidad que choca con el tiempo. Y la eternidad no sabemos nada del tiempo, no somos eternos. Todavía no sabemos lo que es la eternidad. Solamente lo saben los que están en el cielo, o en el purgatorio, o en el infierno. Eso es simple ya. Bueno. Dice, es un golpe de eternidad en medio de la temporalidad del tiempo. También dice, otro modo de decirlo, es una explosión de gloria en medio de este valle de lágrimas. Fíjate como una explosión en nuestra vida, ¿no? En nuestro existir, ¿no? Pero una explosión de gloria, de algo que nosotros no tenemos experiencia. Que es un estallido del reino de Dios invisible pero rebosante, que en cierta manera afecta al cosmos. Un estallido del reino de Dios, invisible pero rebosante de energía divina. Bueno, son dicho de 3 modos. Es importante. Y podemos decir, ¿quién removió la piedra? Dice en la Sagrada Escritura que fue un ángel, ¿no es verdad? Un ángel, no sé qué. Fíjese usted cómo entender de otro modo distinto cómo fue la resurrección. Porque a veces, como nosotros somos humanos, necesitamos imágenes humanas para entender. Y a lo mejor nos ponen un ángel para entendernos. Porque si no, no lo entenderíamos de otro modo. El alma que estaba separada de su cuerpo, hemos dicho, por la muerte, está separada. El alma de Jesús
desciende como un rayo del cielo a el sepulcro y se infunde de súbito en su cuerpo muerto, que se levanta lleno de vida divina y gloriosa. Es el alma de Jesús que está en la presencia de Dios, en el verbo de Dios, decíamos antes, es el alma que desciende como un rayo y esa el sepulcro y se infunde en el cuerpo muerto que estaba en el sepulcro. Lo que se empieza a mover es, en la oscuridad, es su cuerpo vivificado por un relámpago de gloria. Es decir, es como eso, el alma es como un relámpago, un rayo que se mete en el cuerpo de nuestro Señor. Y que atraviesa todo, ¿no? Es decir, el pulcro, la ropa, etcétera, 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 ¿no? Y de ese modo, los lazos de la muerte, más irrompibles que el lazo alguno de la naturaleza, se han deshilachado como telarañas que se lleva el viento al paso de este vendaval inconmensurable que es la vida con mayúscula, que es la resurrección. La muerte queda destrozada. Matar la muerte, si se puede entender así, ¿no? ¿Verdad? Un poco difícil, ¿no? ¿Verdad? Bien. Y terminamos con una cosa muy bonita. El plan de Satanás ha sido roto. ¿Qué había hecho Satanás en toda su vida? Habían incitado a Judas a la traición. Punto primero. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan que cuando salió Judas de aquella última cena, el Señor dijo que había entrado el demonio en Satanás, en Judas, por ejemplo? Entonces, tenemos Judas, el diablo se mete en Judas y le lleva a la traición. A Anás y Caifás también, para condenar a Jesucristo. Habían inspirado los falsos testimonios del juicio, y testimoniaron en mentira. Habían estimulado el escepticismo de Pilato. ¿Se acuerdan Pilato? Que baila a lo que le van diciendo, ¿no? La única mujer que intercedió ante Pilato fue su mujer. Por ejemplo, ¿no? Pero entonces le lleva a que sea un escéptico, ¿no? Y también al desprecio de nuestro Señor. Y de pie, y la crueldad de los verdugos de judíos y romanos. O sea, todo esto el diablo ha trabajado fuertemente, muera, pero muera, de verdad. Bien. ¿Qué ocurre? Que Satanás se da cuenta al tercero, se da cuenta que ha trabajado para el enemigo, que es para el propio Jesucristo. Había jugado un papel en la salvación del mundo por medio de la redención de los hombres. Es decir, el Señor, como es Dios, rompe la muerte. Él moría porque llevaba toda la porquería de todos los hombres de todos los tiempos, que es el pecado. Eso, y al mismo tiempo, como Dios, resucita y rompe entonces el poder de la muerte, que es lo que no podía hacer antes. Es decir, el diablo fue engañado por el Señor. Si el diablo hubiera sabido que Jesucristo es Dios, jamás lo hubiera tocado. Y mordió el anzuelo de a alguien que no tenía pecado. Y se hizo pecado, pero no tenía pecado. Y eso es la muerte, ¿no? Realmente, ¿no? Era ¿Os acordáis cuando al comienzo, cuando Dios crea a la mujer y al hombre, y después del pecado original, Dios a la serpiente, al diablo, un descendiente de la mujer te aplastará la cabeza? Aquí se está cumpliendo lo que Dios le prometió a la serpiente, que le rompería la cabeza, lo destruiría, de que era de esa mujer es Santa María y es el descendiente de Jesucristo. Ahí se está cumpliendo.
Te voy a hacer una pequeña aplicación a nuestra vida, ¿eh? A ver si había seleccionado una cosa muy simpática. Vamos a ver si lo entendemos esto. Hoy ha sido la clase un poquito, o la reflexión un poco difícil, ¿eh? Pero bueno, ahí se ve Rusa Villán pero bueno, vamos a ver. Dos ideas bien sencillas. Primera, vieron que a Cristo lo crucificaban, empezaron a darse cuenta de que toda su idea que tenían del Mesías, que iba a ser un político, que iba contra los romanos, que ya iban a salir de la esclavitud de los romanos, se dieron cuenta que eso era mentira. Y dijeron, nuestro Mesías, que lo esperábamos que destruyese a los romanos, resulta que está en la tumba. Le han destrozado. Empezaron a pensar, es que el Mesías que habíamos pensado no era ese. Empezaron a rectificar todas las tonterías que tenían en su cabeza. Políticos y se equivocaron. Y entonces ahí empiezan poco a poco a rectificar y vendrá Pentecostés y les ayudará a que limpien todas sus cosas que te... Punto primero. Segundo, para nosotros. Voy a leer este texto y terminamos. Dice, algo análogo al alma cristiana, con la esperanza que teniendo por objeto final el reino de los cielos, por fuerza estas expectativas terrenas de suyo lícitas. Por ejemplo, todos sabemos que queremos llegar al cielo, pero mientras vivimos en la tierra, estamos ligados a cosas de la tierra, apegados a las cosas de la tierra, a muchas cosas de la tierra, ¿no? Por ejemplo, a la familia, al trabajo, a la sociedad, a los bienes materiales que tenemos, ¿no? Expectativas que son buenas a veces, ¿no? Por ejemplo, hemos dicho que hay que ser santos en medio de la sociedad, ser unos buenos profesionales, ¿eh? Que hemos de ser gente que santifiquemos el mundo que nos toca vivir. Es decir, hemos de amar al mundo apasionadamente, eso es lo nuestro, ¿no? Pero, ojo, y aquí viene el asunto. Estas esperanzas y estos proyectos, yo quiero tener una familia fantástica, quiero tener un trabajo profesional maravilloso, quiero ser el primer deportista, todo lo que queramos, ¿no? Todo eso es bueno, pero hemos de pensar como a los apóstoles, como la crucifixión les purificó muchísimo. También nosotros, ¿no? Por estos proyectos de vida deben ser purificados por el dolor de la privación o del fracaso, cuando la providencia nos lo envíe, para que el de lo puramente mundano y no se nos quede pegado a esos bienes penúltimos, sino que a través de ellos nos encaminemos del reino trascendente de Cristo resucitado, venga a nosotros tu reino. Es decir, estamos caminando, pero una serie de cosas que se nos apegan en la vida, ¿no? Eso hay que purificarlo. A veces puede ser una enfermedad, ¿eh? Otras veces puede ser económico que tenemos en la vida, una cosa que no esperábamos. Todo es una maravilla, eso es purificación. Para que no pongamos el corazón en las cosas finitas, que hemos de amarlas, pero ojo, no son Dios. No podemos arrodillarnos ante las cosas materiales o ante los sexy, lo que sea, ¿no? Y si vienen fracasos, vienen dolores, eso es una caricia de Dios que nos va haciendo para purificarnos, como a los apóstoles los purificó con la crucifixión del Señor. Se le cayó todas las tonterías que tenía en su cabeza. Bueno, creo que me entiendo un poquito. Por ahí va la cosa. Vamos a intentar nosotros, de este mundo, amar la familia, amar el trabajo, amar una buena copa de whisky o de coñac, ¿por qué no? Por supuesto que sí. Ahora, son queridas por Dios, el mundo es bueno, querido por Dios, lo único que falta, ¿no? Además, es bueno que se entere la gente, ¿no? Que somos la gente que aprovechamos y agradecemos a Dios el mundo, ¿no? Pero, ojo, vamos a que seamos los señores o las señoras o las señoritas de esas cosas, que no seamos los esclavitos de esas cosas, ¿eh? Que seamos libres y queremos estar desatados de estas cosas, ¿eh? Pues vamos, por ahí va la resurrección del Señor. Vamos a ir por ahí y alguna cosita que nosotros podemos hacer, hay que hacerla, ¿eh? Para purificarnos y para que seamos gente muy libres en la vida.
será libre, caray, qué maravilla, ¿no? Que seamos gente de verdad, digamos la verdad, amemos la verdad, que eso nos hace libres, que esto es lo que importa, ¿no? Somos los aristócratas del amor, así es, ¿eh? Así somos aristócratas, ¿eh? Además de verdad, ¿eh? Pero la gente sabe querer y sabe amar, ¿eh? Y que sabe el corazón en Dios, ¿no? En quinto 21 lugar de nuestra vida, ¿eh? Bien, pues nada más por hoy. Y ya la próxima la haremos más sencillita, pero hoy quería la teclásemos de este modo, ¿eh? Ha sido un placer maravilloso estar con vosotros o con ustedes. En poco ya el avión saldrá hacia Perú y hacia Argentina. A ver si los Oh, vamos vendiendo, a ver si vamos venciendo con las vacunas. Y bueno, vamos a ver. Así que portarse bien y que no estamos perdidos. uy.